La batalla que elevó a Alejandro Magno al Olimpo de los inmortales. El primer día de octubre del año 331 antes de nuestra era, marcó el inicio de uno de los enfrentamientos más colosales jamás registrados por la humanidad. Aquel choque no solo fue una contienda militar, fue un punto de inflexión que alteró para siempre los cimientos políticos, culturales y estratégicos del mundo antiguo. Un joven rey de apenas 26 años, educado desde su infancia para creer que era el descendiente directo de Zeus, desafió al mayor imperio de su tiempo. Liderando un ejército de 45.000 guerreros, se alzó contra una fuerza persa de más de 300.000 soldados. Era el choque de dos civilizaciones y el nacimiento de una leyenda destinada a desafiar el tiempo. El mundo antiguo estaba a punto de ser testigo del surgimiento de un nombre que no desaparecería jamás: Alejandro. Pero, ¿quién fue realmente este joven conquistador? ¿De qué raíces provenía? ¿Qué forjó su carácter? ¿Quiénes le instruyeron? ¿Y qué ideales le impulsaban? Prepárate para adentrarte en un relato épico que no solo te contará la historia de una batalla legendaria, sino que transformará tu forma de ver el poder, el liderazgo y la inmortalidad. Esto es la batalla de Gaugamela. Si es la primera vez que nos acompañas, te invito a suscribirte y dejar tu apoyo con un me gusta. Aquí no solo exploramos el estoicismo, sino también los relatos heroicos del mundo antiguo y las figuras legendarias que siguen inspirando a millones. Nuestra travesía de hoy nos transporta al corazón del antiguo reino de Macedonia, en la ciudad de Pela, donde, hacia el año 356 a.C., nacía un niño que habría de cambiar el curso de la historia. Ese niño fue Alejandro. Su madre, Olimpia, hija del rey Neoptólemo de los Molosos, afirmaba descender directamente de Aquiles, el mítico guerrero narrado por Homero. Desde muy pequeño, Alejandro fue instruido bajo la firme convicción de que su sangre no era solamente humana, sino divina. Según su madre, su verdadero padre no era el rey mortal Filipo, sino el propio Zeus, señor del Olimpo. Con esa idea enraizada en su mente, el joven creció creyendo que su destino era cumplir hazañas reservadas a los dioses. Pero su supuesta divinidad no era la única herencia que lo impulsaba. Su padre, Filipo II, fue un hombre que transformó un territorio marginado en una potencia que ningún enemigo osaba ignorar. Antes de él, Macedonia era poco más que una tierra fracturada y subestimada, rodeada por amenazas constantes. Tribus ilirias, peonias y tracios se cernían como buitres, mientras las orgullosas ciudades-estado del sur lo despreciaban. Sin embargo, Filipo, con una visión tan afilada como la hoja de su espada, reformó su ejército hasta convertirlo en una máquina perfecta de guerra. Pulió hasta la excelencia la temida falange macedonia y, en la batalla de Queronea, doblegó a las principales polis griegas, unificando por primera vez toda Grecia bajo su estandarte. Para Alejandro, Filipo no fue solo un padre, sino el primer espejo en el que vio reflejado el arte de mandar y conquistar. Bajo el mando de Filipo, Alejandro no solo recibió la mejor instrucción militar y política disponible, sino también la confianza que un padre entrega solo a quien ve como sucesor indiscutible. Desde muy joven quedó claro que Alejandro poseía algo más. Tenía una mente aguda, un valor inusual y una capacidad innata para liderar. A los 16 años, mientras otros de su edad apenas conocían el campo de batalla, él fue nombrado comandante de la caballería macedonia. En su mundo, los reyes eran educados para conquistar desde la infancia, pero Alejandro no solo aprendió del fragor del combate, también fue tallado por la sabiduría más refinada de su tiempo.
y su formación intelectual estaba a punto de alcanzar una nueva dimensión. Cuando Alejandro alcanzó los 13 años, su padre decidió que su mente debía ser forjada con la misma precisión que su espada. Para ello, convocó al más grande pensador de su época, Aristóteles. En un santuario consagrado a las ninfas, ubicado en la localidad de Miesa, comenzó una de las relaciones maestro-discípulo más influyentes de la historia. Aristóteles introdujo al joven príncipe en los vastos dominios del conocimiento: lógica, ética, ciencias, medicina, retórica. Pero entre todas las enseñanzas, hubo una que dejó una huella indeleble en su alma: la Ilíada. Alejandro no solo admiraba a Aquiles, el héroe de Homero, se identificaba con él. Comenzó a verse a sí mismo como una reencarnación de aquel semidios iracundo, impulsado por el destino. Su maestro incluso le obsequió una copia personal de la Ilíada, cuidadosamente anotada. Alejandro la llevaría consigo en todas sus campañas, como un manual de guerra y fuente de inspiración constante. Aunque las enseñanzas del filósofo dejaron una marca profunda, no definieron por completo su visión del mundo. Con el tiempo, Alejandro se inclinó más hacia el legado pragmático y feroz de su padre, y fue el destino, una vez más, quien se encargó de acelerar su camino. A los 20 años, un acontecimiento desgarrador sacudió su vida. Filipo fue asesinado, presuntamente por uno de sus propios guardias, un tal Pausanias. Algunos incluso sospechaban que Olimpia, madre de Alejandro, estaba implicada. Lo cierto es que ese crimen no solo representó una pérdida personal, sino el punto de inflexión que lo colocó de frente al trono de Macedonia. Apenas ascendido, Alejandro se encontraba rodeado de amenazas. Tanto dentro como fuera del reino, cualquier ambición podía transformarse en una daga. Y lo sabía. Por ello actuó con la frialdad de un emperador. Eliminó sin demora a los posibles rivales al trono. No por crueldad, sino porque entendía que, en un mundo como aquel, solo el más rápido sobrevivía. Esa decisión brutal, aunque cuestionable para muchos, le permitió establecer su supremacía sin discusión. Pero entre todas las herencias que su padre le dejó, ninguna fue tan imponente como el ejército macedonio. Una fuerza casi perfecta, refinada durante años de batallas, liderada por veteranos endurecidos por la guerra. Un arma viviente y ahora completamente bajo su mando. La noticia de la muerte de Filipo corrió como pólvora por las ciudades-estado griegas. Muchas de ellas, creyendo que el joven sucesor sería incapaz de mantener el control, intentaron rebelarse. Atenas y Tebas vieron la oportunidad de recuperar su independencia, pero subestimaron al nuevo rey. Alejandro respondió con la precisión de un rayo. Cuando Tebas se rebeló, la respuesta fue inmediata y fulminante. Alejandro arrasó la ciudad, ejecutó a miles de ciudadanos y vendió a los sobrevivientes como esclavos. No fue un acto de venganza, sino un mensaje escrito con fuego. Desafiar su autoridad significaba la aniquilación total. Esa única acción bastó para instaurar el orden. Ninguna otra polis griega osó alzarse contra él. Desde entonces, Alejandro gobernó con firmeza, pero también con inteligencia. Con Grecia bajo control, puso sus ojos en un nuevo objetivo, el imperio persa. Frente a él se extendía el Helesponto, esa delgada franja de mar que separaba a Europa de Asia. En el año 334 a.C., Alejandro y su ejército lo cruzaron, marcando el inicio de una campaña que cambiaría el mundo. Poco después llegó a Gordio. Allí lo esperaba el legendario nudo gordiano. La profecía decía que quien lograra deshacerlo dominaría Asia. Mientras sus generales dudaban, Alejandro actuó. Observó que el texto de la profecía no hablaba de desatar el nudo, sino de deshacerlo.
Entonces desenvainó su espada y lo cortó de un tajo. No permitiría que el destino lo limitara. Él lo forjaría con sus propias manos. Ese acto audaz reforzó su autoridad y dejó claro a todos que Alejandro no temía a los mitos. Los enfrentaba y los superaba. Poco tiempo después, en las orillas del río Gránico, Alejandro enfrentó su primera gran prueba de fuego. Los persas, confiados en su aplastante superioridad numérica, esperaban aniquilarlo. Pero Alejandro, sin vacilar, lideró una carga frontal junto a sus compañeros de élite. La falange macedonia avanzaba como un muro viviente de acero, imparable. En medio del fragor de la batalla, Alejandro estuvo a punto de ser abatido, pero su fiel general Clito lo salvó en el último instante. Fue un momento que pareció confirmar lo que muchos ya murmuraban, que los dioses mismos lo protegían. Aquella victoria no solo marcó el comienzo de una serie de conquistas implacables, sino que demostró que su ejército era una máquina de guerra perfectamente calibrada. Cada soldado sabía su lugar, cada lanza tenía su ritmo, cada paso era parte de una sinfonía letal. La falange no era solo una formación de combate, era una obra maestra de disciplina y diseño. Cada unidad estaba compuesta por 256 hombres, organizados en filas y columnas perfectamente alineadas. Armados con sisas, lanzas que superaban los 6 metros, sus puntas sobresalían como una muralla de muerte que repelía cualquier carga enemiga antes de que ésta pudiera acercarse. Los soldados combatían hombro con hombro, protegidos por escudos ligeros y armaduras que equilibraban movilidad y defensa. Cuando uno caía, el de atrás ocupaba su lugar sin perder ritmo. Era como un ser viviente que nunca se detenía. Una avalancha de acero que avanzaba con la precisión de un reloj y la ferocidad de una tormenta. Después de asegurar la victoria en el Gránico, mientras marchaban, Alejandro liberaba ciudades griegas sometidas por los persas. En Éfeso, en Mileto, fue recibido como un libertador. No le interesaban los tesoros, sino la gloria. Repartía el botín entre sus hombres y cuidaba de las familias de los caídos. Erigía estatuas a los héroes caídos y se aseguraba de que sus nombres no se perdieran en el olvido. Lo que unía a ese ejército no era el miedo ni la codicia, era la lealtad. Alejandro conocía a sus soldados, los llamaba por su nombre, compartía con ellos el pan, el frío y las vigilias. Era su rey, pero también su igual. A pesar de estar rodeado de riquezas, vivía con sencillez. Para él sus hombres eran más valiosos que cualquier tesoro. Cuando llegó a Halicarnaso, se encontró con murallas que parecían impenetrables, pero para Alejandro no existía la palabra rendición. Tras un asedio implacable, la ciudad cayó, y su leyenda siguió creciendo. Algunos comenzaban a creer que ya no era solo un hombre, sino un elegido de los dioses. Darío el III, el gran rey de Persia, no pudo ignorarlo más. Había llegado al trono por intrigas y sin preparación. Mientras Alejandro crecía como líder, Darío se rodeaba de aduladores. Y así, mientras uno se fortalecía en el campo de batalla, el otro se perdía en el lujo del palacio. En las tierras de Isos se encontraron por primera vez. Darío lideraba un ejército colosal. Alejandro, una fuerza menor pero perfectamente coordinada. La victoria fue total. Darío huyó, dejando atrás incluso a su familia. Alejandro no solo las respetó, sino que les ofreció protección. Darío intentó negociar tierras, riquezas, incluso la mano de su hija. Pero Alejandro rechazó todo. Su respuesta fue clara: todo lo que tienes ya me pertenece. Si deseas recuperarlo, ven y lucha. Herido en su orgullo, Darío convocó un nuevo ejército. Desde todos los rincones del imperio reunió tropas,
Más de 300.000 hombres marcharon hacia Gaugamela, el campo que él mismo eligió para la batalla final. Mientras tanto, en el campamento macedonio, Parmenio sugería un ataque nocturno. Alejandro lo rechazó. No quería una victoria en las sombras. Quería que el mundo entero viera cómo vencía al imperio más grande del planeta, a plena luz del día. El 1 de octubre del 331 a.C., el sol se alzó sobre Gaugamela. Los macedonios se formaron como una fortaleza de acero. A su derecha, una unidad especial de infantería pesada portaba escudos grandes y espadas cortas, ocultas hasta el momento justo. Eran los sopistas, expertos en combates cerrados, entrenados para romper líneas enemigas con precisión quirúrgica. Frente a ellos, una masa de soldados persas se extendía por 6 kilómetros. Pero la confianza de Alejandro no flaqueó. Él no veía números. Veía oportunidades para vencer con estrategia. Dispuso su ejército en una formación inclinada. Los persas no entendieron el movimiento. Mientras Parmenio aguantaba el flanco izquierdo, Alejandro y su caballería comenzaron a desplazarse hacia la derecha. Darío, confundido, creyó que intentaban flanquearlo. Ordenó a su caballería que los persiguiera. En el centro, los inmortales avanzaban contra la falange. Darío lanzó entonces sus carros de guerra con cuchillas giratorias, pero Alejandro ya lo había previsto. Ordenó abrir la formación en forma de N. Los carros, atrapados y sin rumbo, cayeron uno tras otro bajo las sisas. Parecía que Macedonia sería aplastada. El ala izquierda estaba al borde del colapso. Alejandro estaba lejos. La situación era crítica, pero en ese instante ocurrió lo inesperado. Las filas persas, abiertas en su centro, rebelaron a Darío. Alejandro vio su oportunidad. Con una furia divina, cargó con su caballería directamente hacia él. Los persas intentaron cerrar filas, pero era tarde. Desde la retaguardia emergió la infantería ligera que había estado oculta tras la caballería. Atacaron con velocidad, sembrando el caos. Darío, al ver a Alejandro venir con los ojos encendidos por la victoria, sintió el miedo calarle hasta los huesos. Huyó. Alejandro quiso perseguirlo, impulsado por la furia y la gloria al alcance de su espada. Pero recibió noticias urgentes. Parmenio estaba por caer. Sin dudarlo, giró a Bucéfalo y galopó con furia a socorrerlo. Cuando los persas vieron que su rey había huido, el terror se apoderó de ellos. El ejército se desmoronó. Macedonia había vencido. Alejandro, con menos de la sexta parte de los soldados, había conquistado el imperio más grande del mundo conocido. A los 26 años, Alejandro se convirtió en leyenda. Su creencia de ser hijo de los dioses ya no era una fantasía, era una realidad compartida por todos los que presenciaron su grandeza. Nunca conoció la derrota y su nombre seguiría vivo por 1000 generaciones. Si esta historia te inspiró, te invito a apoyarla con un me gusta y a suscribirte al canal. Aquí honramos el estoicismo y las hazañas que dieron forma a la historia. Puedes apoyar también dejando un súper gracias o uniéndote como miembro distinguido. Recibirás un escudo de guerrero y tu nombre aparecerá al final de nuestros videos. Hasta la próxima. Un abrazo estoico.